un poco afectada. Más que un ya está bueno, ya es un basta ya en realidad. No sé si ustedes se enteraron de que hubo un nuevo caso, una nueva manada en el fondo. No. En España. Sí, en España, sí. Nuevamente 5 hombres abusaron sexualmente de una menor de edad en este caso. Uno de estos hombres era menor de edad. Y eso es lo que me tiene súper afectado hoy día. Me hizo recapitular todo lo que sucedió con el caso anterior, porque también justo salió una carta de la víctima de la manada original, ¿no? Y porque también da para pensar que la manera en la que se cerró ese caso... Porque están libres. Hay que decirle a la gente que están libres. Por eso, y aparte están sería bueno sonriendo. recapitular igual En la foto. todos los hechos indignantes de ese caso. En primera instancia el hecho en sí, que es absolutamente condenable, la violación que ocurrió. Luego el hecho de que en España existe esta figura súper extraña en que, perdona que lo diga tan crudamente, pero que aún habiendo penetración puede ser considerado un abuso y no una violación. Claro. Y de hecho así fue la sentencia, digamos, ellos fueron... ¿cómo se llama? No los condenaron por violación, claro. sino por abuso nada más. Los condenaron por abuso a 9 años y de hecho tuvieron derecho a una apelación y por eso están libres ahora. Y están libres, exactamente. Y eso da para pensar que eso mismo es un mensaje que en el fondo perpetúa la violencia y da para pensar que estos 5 tipos que nuevamente hicieron esto mismo se pueden haber inspirado. Sí, inspirado y apoyado en esto. De hecho, se habla de que ellos, estando en prisión, se jactaron de ser la nueva manada. Se autoproclamaron la nueva manada. Por eso yo quería dejar este tema aquí y Pero, me parece súper importante volver a tocarlo porque al parecer no lo hemos condenado lo suficiente. Eso, ¿qué pero te pasa a ti? hay una cosa, Ese es el hecho. pero hay una cosa importante, Millaray, perdona, Carla. Sí. Me gusta el manifiesto de la sociedad española. Totalmente. El rechazo. Porque la sociedad española reacciona, se hace reactiva frente a una injusticia a todas luces. Entonces, cuando la gente se apodera a las calles, sin tener arte ni parte, simplemente porque una mujer necesita y legítimamente el resguardo, la contención y la justicia, la sociedad española se manifiesta en todo su conjunto. Claro. Creo No que todos, eso sí. muestra... La gran mayoría me lleva. La gran mayoría. Totalmente. Y enorme mayoría. Perdona, y hoy día aparece también en los medios de comunicación una carta que se publica en un medio de comunicación donde ella hace también un manifiesto La de leyó, una de gran hecho, libertad. la conductora del programa leyó esa carta donde ella agradece a sus padres, a sus amigos, A la gente. a la gente, y hace un llamado porque dice, y aparte una carta muy sentida donde dice, por favor, no os quedéis callados. O sea, declaren, denuncien a los violadores, porque es la única manera que la sociedad en el fondo pueda empezar a exigir que acá haya una condena, que sea una condena que sea ejemplificadora, porque obviamente si vemos esto, además ahí la figura, Rodrigo, sobre todo la figura delictual de la violación con el abuso, que son tan distintas por un lado, pero que por otro lado el abuso es tan difícil de comprobar. Pero en este caso, Ivette, incluso el matiz es más grave, porque en la misma carta que tú haces referencia, ella dice de que en ningún momento, cuando estuvo reunido con estos 5 tipos, habían acordado tener relaciones No hubo sexuales. consentimiento. No hubo Exacto. consentimiento. Entonces, la justicia lo que dice acá es que, oye, acá hubo sexo, Exacto. hubo penetración, pero lo que pasa es que como ella no se resistió... No, pero Hubo le conceden consentimiento. el hecho de que no hubo consentimiento. Exactamente, Se pero lo como no conceden. hubo resistencia, No hubo fuerza. que esa es la palabra, no hubo una Es acción distinto. de fuerza ¿La para drogaron? evitar esto, entonces simplemente es No. un abuso Pero sexual. Pero eso va en contra oye, de años un y segundo. años de estudios científicos, de psicólogos y psiquiatras que nos explican por qué una víctima se puede congelar, por qué una víctima puede funcionar en piloto automático. Existe Que hay personas algo que que se llama reaccionan disociación. Compañero, yo creo que este tema da para mucho porque como tú haces muy bien esa pregunta, ¿por qué? ¿Cómo reacciona una persona? Bueno, yo creo que este caso tuvo un nuevo vuelco o una nueva fuerza cuando la víctima decide entregar esta carta. Y esta carta es leída en el programa de Ana Rosa, en Telecinco, una carta muy sentida, me encantaría que lo viéramos y así seguimos conversando sobre este tema. 2 años hablando de una mujer que no conocemos. No sabemos el rostro que tiene, no sabemos su nombre. No hemos oído, no se ha expresado. Muchos llevamos hablando, incluso algunos juzgándola. Hoy, esta mujer, víctima de quizá el caso más mediático de abuso o agresión sexual
de la historia de nuestro país, ha querido expresarse. Voy a leerles este texto escrito en ordenador y que nos ha hecho llegar. Empieza así. Hola a todas y a todos. Supongo que esta carta pensaréis que es para contar mi versión y mi vivencia, pero no es así. Esta carta es de agradecimiento. De corazón, gracias a todo el mundo que haya hablado de mí un segundo para repudiar lo ocurrido. Gracias por luchar, gritar, llorar y apoyar esta causa. Igual que estamos mentalizados y no bromeamos con enfermedades, no podemos bromear con una violación. Es indecente. Y está en nuestras manos cambiarlo. Está muy bien condenar unos hechos, pero todos tenemos que ser partícipes del cambio. No os quedéis callados, porque si lo hacéis, les estáis dejando ganar a ellos. Esta es la carta que nos ha hecho llegar. Oye, la verdad es que el manifiesto es tremendo. Fíjate que me emocionó. Sí. Qué fuerte eso del silencio, y no solamente por un caso de una niña que era por desconocidos. El silencio está presente en varias violaciones también, donde tiene que ver mucho la familia. Es importante romper la barrera del silencio, comunicarlo, decir, ser fuerte, ser... Yo creo que ahí está la fortaleza del ser humano, cuando tú de verdad quiebras eso por un bien. Hay muchas familias en este país que callan muchas agresiones porque no son capaces de romper esa barrera. Ahora, ¿qué pasa cuando la víctima supuestamente va a denunciar y en la gran mayoría de los casos, si uno lo trae a Chile, se arrepienten? Se arrepienten de en el tema de la violencia intrafamiliar. Exacto, cuando tienen que ratificar el tema, no lo hacen. Y el segundo punto que también se lo quería preguntar a Rodrigo, cuando uno critica también el sistema penal chileno y toda la historia, uno ve que también en España ocurren situaciones como estas. ¿Cómo es posible que estos tipos estén libres? Son leguleyadas, son espacios que se encuentran dentro de la normativa y malas interpretaciones de la ley, porque la ley es una letra escrita que debe tener un espíritu que lo entrega quien otorga la justicia, en este caso el juez. Y acá yo creo que faltando al sentido común, toma una decisión que es profundamente errada y encima se llega a un segundo debate acá. Porque no solamente hablamos de un juez, que fue quien determinó esta pena absolutamente impropia, solo 9 años de cárcel, frente al que representaba una violación que eran 18 más, sino que después en una segunda instancia hubo otro juez que le entregó la libertad vigilada, la libertad bajo fianza. Pero eso es una falta de criterio, perdóname Rodrigo. Exactamente, es una falta de criterio enorme, pero se ajusta a las posibilidades que entrega esa legislación. Las leyes son interpretativas, ese es el punto. Pero lo criterioso era no dárselo. Pero puede ser pero este caso, Ivette, podría ser un caso que transformara la ley, o sea, que se pueda usar como punta de lanza. Hay muchas cosas que la sociedad impulsa. Impulsa transformaciones, impulsa cambios. Pero el problema es cuando un tribunal como este dictamina una sentencia, genera jurisprudencia, y si hubiese otro tipo de casos similares al de la manada, van a decir cómo ellos están libres, cómo se dictaminó. ¿Sabes lo preocupante además de esto? Que siendo un caso tan mediático, uno hubiese pensado, porque además recordemos que el fallo en primera instancia de los 9 años, la gente estaba bastante más conforme, digamos. Podría haber presionado un poco. Entonces uno pensaría que al ser tan mediático jamás se le hubiese ocurrido a un tribunal en definitiva absolverlo y dejarlo suelto. Claro. Entonces uno pensaría que hubiesen, o al menos confirmado, ¿me entendí? Así como nosotros